nos preguntamos por qué tales exigencias para los sacerdotes. De ahí la necesidad de haber leído el capítulo completo. Eh, Bien podemos preguntarnos, o necesariamente debemos preguntarnos más bien, ¿son leyes que debemos cumplir hoy? Hemos venido hablando por causa del tema dado en la segunda confesión helvética sobre la ley, pero llegados y ya llevamos varios sermones, pues hoy vamos a tener el sermón número 54, más de 50 sermones, para tratar la cuestión de la ley, de estas leyes dadas a los sacerdotes. Y nos preguntamos, ¿son leyes que deberíamos cumplir hoy? Específicamente, por ejemplo, de esto que acabamos de leer sobre Levítico 21, sin duda no, pero hay que decir algo. No, ciertamente no son una guía, no son una guía para la vida pastoral actual. No son una guía, pero ya veremos qué nos va a decir el pasaje. No son estas palabras de la ley, no son una guía específica para la vida pastoral actual. Y adelanto un sencillo ejemplo. Si estas leyes estuvieran, fueran normativas para todo lo siguiente, digamos, por ejemplo, el apóstol San Pablo no habría podido ser llamado apóstol. Recordamos que él habla de una situación en su salud, pero hemos de ver cómo es que la escritura es de suma relevancia para nuestra vida, y damos el título de una vez: Santidad sacerdotal. Así es el título, Santidad sacerdotal. Es el sermón número 54 del artículo 27 de la segunda confesión helvética, y nuestra lectura consistió en todo el capítulo de Levítico 21. Bueno, decía, no son estas palabras de la ley una guía específica para la vida pastoral actual, porque estamos hablando de los sacerdotes. Hay que recordar que hacia el Nuevo Testamento dice que somos real sacerdocio, entonces esto ya se extiende a todos. Y si estas leyes fueran para todos, nos damos cuenta de que habría problemas para podernos sujetar a estas leyes en específico. Pero hay que recordar que sobre el contexto en el que vive Israel, Dios lo instruye a él de manera particular. ¿Sí? Cuando estas leyes se dan, cuando Dios imparte estas leyes a Israel por medio de Moisés, le está hablando a su pueblo específicamente en un contexto determinado. Pero ahora, ¿cómo hemos de acercarnos a esta escritura para hallar mensaje? Porque si estas leyes tuvieran que cumplirse de forma específica, tendríamos que seguir tan solo haciendo sacrificios, porque eso es el paquete que lleva la palabra sacerdote. No se puede escoger, digamos, que los elementos que queramos. Conlleva un sistema sacrificial, conlleva hacerlo la tribu de Leví, todo lo que detrás tiene el sacerdocio. Pero como esto está en la ley y se ha conservado en la misma palabra, nosotros debemos encontrar qué es lo que la escritura nos dice a nosotros de forma específica aquí a leerlo, para no caer en una idea errónea como la de el Antiguo Testamento ya no es de utilidad. La ley se terminó, ya no tiene aplicación alguna, incluso como llegan algunos a pensar, no hay en ella ya enseñanza alguna. Nosotros tenemos que confesar que la Biblia es la palabra de Dios, y lo que en su momento se dio a Israel tiene relevancia para nosotros. Entonces, quiero hacer aquí una figura. Es como, por ejemplo, una comparación. Como ver a un papá que tiene determinado empleo, por ejemplo, que tenga, digamos,
una tienda y está hablando con su hijo y somos el amiguito de su hijo. Y el papá empieza a darle indicaciones. Hijo, mira, es que no te pusiste listo aquí, mira, no pusiste en esto atención, diste mal el cambio, te di algunas indicaciones previas, no acomodaste la mercancía que llegó de este lado y estamos oyendo todo eso. ¿Acaso no habrá algo que aprender? Sí, mucho. Aunque yo venga, esté en otra familia y mi papá no tenga una tienda o bien mi papá trabaje en alguna institución, él vaya, yo quede en casa, aún la llamada de atención, toda la instrucción que ese papá le está dando a su hijo, que es mi amigo, en este caso supuesto, eh, algo tenemos que aprender sin duda. ¿Sí? El niño puede estar escuchando, llega a casa, puede decirle a su mamá, mamá, fíjate, o a su papá, el papá de mi amigo lo regañó de esto y eso, y el papá le puede decir, de ahí debes aprender. Y el niño dirá, pero ¿cómo? Nosotros no hacemos lo mismo, no tenemos el mismo negocio. Pero el papá le podrá decir, la obediencia al papá, atender las palabras que uno te dice, estar dispuesto a oír con detalle todo lo que te digo, estar al tanto de cuando yo dé una orden, tú la acates completamente, hacer las cosas como debes hacerla, con buen ánimo, con el esmero necesario, hacerlas en el tiempo necesario, etcétera. Muchas cosas el papá le podrá decir, mira, ese regaño no iba para ti. No le regañó a su hijo sobre algo en común contigo, pero lo que le dijo a su hijo tiene validez para ti. En ese sentido es que nosotros no tenemos en absoluto ni el más mínimo menosprecio por el Antiguo Testamento, porque recordamos lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Si yo quiero tomar esas palabras como una guía precisa, detallada, como el manual sobre todo lo que yo debo hacer hoy, me voy a encontrar con muchos problemas. Ya no hay una tribu de Leví, ya no hay sacerdotes, ya no hay un sistema sacrificial, no hay un sumo sacerdote, no hay toda la serie de cosas que están detrás de estas palabras de Levítico 21, no solo de Levítico 21, sino de toda la ley. Entonces, debemos asomarnos a la escritura, pero de la manera correcta. Ciertamente confesando que es la palabra de Dios, pero sin verla como un manual para la vida de hoy, donde yo debo hacer así igual, porque incluso, pues esto implicaría que los pastores que vestimos de pantalón, de saco, pues la ropa a Dios para ponernos las vestiduras sacerdotales, porque si alguien dijera, bueno, no, pero es que eso, no, es que eso lleva el sacerdocio. El sacerdocio es un sistema con un orden, y Dios se pone tan celoso de que el sacerdote lleve a cabo bien el sacrificio como de la vestidura del sacerdote. Y se pone Dios tan celoso de estas indicaciones que da el sacerdote, como tan celoso se pone de que específicamente sea de la tribu de Leví. Por tanto, si nosotros queremos hacer un recorte de lo que nosotros queramos, entonces nuestro análisis, nuestra visión de la escritura va a ser conforme nuestros propios criterios, conforme nosotros lo establezcamos y no conforme Dios quiere instruirnos a nosotros hasta los tiempos actuales. Bueno, esto lo podemos entender, incluso acercarnos más al entendimiento de esta palabra, cuando comprendemos que Dios en su palabra se dirige a nuestro corazón. Cuando Dios se dirige a nuestro corazón, cuando nosotros entendemos que somos corazón abierto ante Dios, allí donde no nos podemos esconder, allí donde no nos podemos ocultar, allí donde nos encontramos, digámoslo así, cara a cara ante Dios, entonces captamos el mensaje. Si entendemos que Dios está hablando a lo más profundo de nuestro corazón. Entonces ahora vuelvo al ejemplo del niño.
Estoy oyendo al papá de mi amigo llamar la atención y yo tendría que estar diciendo, yo no he obedecido a mi papá, yo no he acatado las órdenes de mi papá en muchos momentos. Yo no he hecho exactamente como ha indicado mi papá en muchas ocasiones. No he hecho las cosas en tiempo como papá ha dicho que las haga. No he sido lo suficientemente atento a las palabras de mi padre cuando él se refiere a mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? En este ejemplo, el niño está oyendo algo de otra vivencia, de otra situación para su amigo, pero él se está sintiendo confrontado con las palabras de ese papá y de la manera más adecuada las está tomando para su vida. Porque, repito, nos encontramos con un problema, un sistema sacerdotal, con un pueblo liberado en condiciones particulares, en un contexto, con tribus, etcétera, todo el compuesto que allá aparece y que definitivamente no podemos imitar. Y seguido de ello es que ni siquiera tenemos que imitar. Es decir, no tenemos que vivir de manera idéntica conforme este pasaje indica. Pero tenemos nosotros, desde luego, siempre el reto de ver cómo es que esta palabra llega a nuestras vidas. Ese es el punto. Y desde luego no estamos negando la historicidad del pasaje. Nosotros no estamos diciendo es que esto no sucedió, no estamos hablando como quienes se dan lamentablemente a negar lo que dice la Escritura o a afirmar, por ejemplo, cosas como que lo que está escrito en la ley es producto de una idea hebrea, de un grupo de hebreos que se pusieron de acuerdo y empezaron a juntar textos de diversos lugares, los unieron y ahí resultó la ley. Esa idea nosotros definitivamente esa idea la rechazamos. Nosotros creemos que Dios así dio su palabra. Pero también reconocemos que no podemos imitar, por ejemplo, también, y esto aplica no solo para este pasaje, por ejemplo, no podemos tener la vida de los profetas, de los reyes y hacer las mismas cosas. Cualquier cristiano que piense que la Biblia es para eso, entendemos, está totalmente equivocado. No está leyendo la palabra de Dios. Él está leyendo un instructivo. Él no está comprendiendo el mensaje. Si alguien dijera, bueno, como en el Nuevo Testamento yo voy a ser idéntico, así como hacía Pablo, tendríamos que vivir allá, ser apóstoles y hacer los viajes. Eso no se puede. Entonces, esto desde luego no quiere decir que estamos negando la palabra de Dios, ni en lo más mínimo, pero estamos entendiendo la distancia en tiempo, que somos personajes diferentes de aquellos, que tenemos vivencias diferentes, pero sí confesamos algo de un valor que no puede ser medido. La Biblia es palabra de Dios y me está hablando a mí tan frescamente como en su tiempo le habló a los corintios. La Biblia es palabra de Dios y me está hablando a mí tan frescamente como en sus días le habló a los sacerdotes aquí. Y sobre eso es que debemos ir. Entonces, una vez que nuestro corazón se abre, ahora prosigo, una vez que nuestro corazón se abre, desde luego esta es una obra que el Espíritu Santo realiza, cuando Dios abre nuestro corazón, esta palabra se capta. Pero también aquí hacemos indicaciones específicas. No es que la palabra de Dios se vuelve palabra para mí. Eso de ninguna manera, eso es inaceptable. No es palabra para mí. Es la palabra de Dios, pero aquí hay una cuestión muy importante. Está allí una Biblia. Llega aquí un creyente con oído atento, pero acá llega un hombre que no quiere nada con Dios. Ambos la van a leer de manera distinta. La Biblia es la palabra de Dios, pero no podemos decir, mira, él la está tomando como la palabra de Dios. Para él no lo es, ella lo es, pero el problema está en la visión de él. Entonces, lo mismo puede pasar con nosotros, siendo creyentes, podríamos estarla leyendo de manera inadecuada. Eso es como cuando se quiere imitar
y se quiere hacer las cosas exactamente como en la Escritura están indicadas. Eso no se puede hacer. En algunos casos llega a darse, pero hay indicaciones muy específicas en la Escritura. Dice, sed santos. Bueno, ese enunciado lo entendemos. Pero bueno, prosigo con la explicación para ir abriendo la perspectiva sobre este pasaje. No se puede ver la palabra de Dios de manera correcta si no se entiende con el corazón. Ella puede ser la palabra de Dios, pero si yo no la veo como la palabra de Dios, eso no tiene utilidad para mí. Es como darse una voz, pero yo no la escucho. No me sirve a mí de nada. Yo necesito escuchar esa voz que está diciendo haz esto, y entonces yo escuchar esa voz, atender lo que esa voz dice, entonces me viene de utilidad, me viene con gran utilidad esa voz. Pero si yo no la escucho, esa voz para mí no es nada. Esa voz en sí misma es una buena orden, pero el problema tiene que ver conmigo, y al final voy a tener que dar cuenta en un juicio. Entonces, es necesario atender la palabra de Dios del modo correcto, y esto es con el corazón. Entonces, esto es necesario para leer todas las escrituras. Es el sistema sobre el cual hemos venido predicando toda la escritura, ¿sí? Desde los tiempos en que hablábamos sobre el catecismo de Heidelberg, que lo desarrollamos muchos años atrás, personajes de la Biblia, es el modo en que leemos los proverbios, es el modo en que estamos actualmente leyendo la ley y que estamos mirando los diversos temas indicados por las confesiones sobre los cuales vamos tomando los pasajes de la Escritura. Es este mismo sistema. Nosotros confesamos abiertamente, pues, como reformados, que la Biblia es palabra de Dios, pero eso también nos lleva a la necesidad de leerla de manera correcta, para no caer también en errores, porque es común en el cristianismo mucho error. Se mira ahí un pasaje, dice, aquí danzaban, entonces aplican danza en su iglesia. Pero es que aquí dice que con aceite se ore. Y entonces llega un punto, digamos, por ejemplo, a la idolatría del uso del aceite. O en otros casos, pues aquí dice que túnica, y hay quienes optan por las túnicas. Incluso ahora por estos asuntos de meter ya danza muy elaborada en iglesias y hacer otras muchísimas cosas que se ven ahí. Pues algunos salieron a orar al huerto. Nosotros también vamos a hacer un retiro. Y todos esos, y podría citar muchos más, incluso más próximos a las denominaciones comunes, cuando no se entiende lo que dice la Escritura. Por ejemplo, mirar en la carta a los Hebreos cuando el apóstol San Pablo dice, no dejando de congregarnos. Muchos creyentes que piensan, yo obedezco la Escritura, y les decimos, ¿cómo es eso? Dice, voy cada domingo a mi iglesia. Oye, pero ¿tienes algún compromiso más? ¿Hay una comunidad en tu iglesia? No, yo cumplo, aquí está. No dejando de congregarnos, voy cada domingo. Bueno, pero te relacionas con alguien en la semana, hacen algo. No, aquí no está. O le decimos a alguien, por ejemplo, has hecho colegio, tienes tú un grupo de hermanos, trabajan, hacen un colegio. No, es que, ¿dónde está en la Biblia? Es porque no tienen una lectura correcta de las escrituras, aunque sean cristianos. Entonces, por eso nosotros vamos por el entendimiento, pues, cabal, así pensamos y confiamos que el Señor nos lo dé, de la Escritura. Pero decía que esto es necesario para leer todas las Escrituras, y más se ve, por ejemplo, la necesidad cuando leemos pasajes como este. De pronto estos pasajes sí parecen desconectados, como que pues es un asunto de eso se le da al sacerdote y esto conmigo, ¿qué tiene que ver? Pudiera decir algún creyente, bueno, yo no soy sacerdote, sí lo es, pero si dijera, no soy sacerdote de la antigüedad, ¿y yo qué puedo tomar de este pasaje? Pero podemos tomar lo que Dios está diciéndonos. ¿Qué aprendemos entonces de este pasaje? Bueno, Dios da indicaciones que a los hombres
que usará para la mediación sacrificial. En este caso, Dios da indicaciones a los sacerdotes mismos a los que usará para la mediación sacrificial en Israel. Miren, Dios aquí aprendemos de la palabra eso. Dios se está dirigiendo a hombres de mucha importancia, particularmente en cuanto a su oficio. Por ejemplo, se trata de vestirnos, los sastres tienen mucha importancia. Se trata de que comamos, los campesinos tienen mucha importancia. Nos damos cuenta. Ahora, se trata de llevar a cabo el sacrificio para poner al pueblo en paz con Dios. Los sacerdotes tienen mucha importancia. No estamos diciendo que son lo más elevado. Cada uno en su lugar tiene una importancia. Digamos que cada uno en su área, por decirlo, adquiere su propio significado. Dios entonces da indicación a los hombres, a los sacerdotes, que va a usar para la mediación sacrificial. Por medio de ellos, o sea, Dios los estará usando para llevar a cabo el sacrificio, y por medio de esa tarea, Israel sea constantemente perdonado por Dios. Ya nos podemos imaginar, hermanos, las características que estos hombres deben tener, pero también nos podemos imaginar el grado de rigurosidad, lo estricto de Dios al tratar con ellos. Porque se está hablando de una labor como la de poner al pueblo en paz con Dios, incluidos los mismos sacerdotes. Entonces decimos, esto no es cualquier cosa. La elección que Dios hizo de ellos, diciendo de la tribu de Leví, de tal familia, eso los coloca a estos hombres en un gran compromiso. Ciertamente todos tenemos compromiso, ya decía, haciendo en Israel el campesino. ¿Cuál es el gran compromiso? Vivir delante de Dios santamente, trabajando de modo adecuado la tierra, porque de allí come Israel. Y decimos, amén, eso tiene que ser así. Para nada podemos imaginarnos como despreciable, por ejemplo, el trabajo del que tiene animales y los trabaja. Para nada podemos tener en menosprecio ese trabajo. Para nada podemos tener en menosprecio el trabajo de quien hace las túnicas. De otra forma, como se viste Israel. Solo es que aquí ahora estamos de forma específica tratando el asunto de los sacerdotes. Entonces, entendemos todos el lugar de ellos en el ámbito sacrificial. Decía por ello, no son poca cosa. Van a estar al frente de Israel, no en todas las tareas, no en lo político, no en lo social. Van a estar al frente de Israel en la tarea sacrificial. Y esto nos va ayudando a entender por qué este capítulo 21 tiene determinadas indicaciones que hago una división en 3 rubros. Voy a desarrollar cada uno, los mencionaré, aunque desarrollaré cada uno. El primero es no contaminarse con muertos, el segundo es cuestiones sobre el matrimonio y el tercero es la integridad física. Pero ya iré de todos modos mencionando cada uno. El primero, no contaminarse con muertos, porque aunque el capítulo es largo, pudimos ver de forma general los rubros que hay, ¿no? Uno es no contaminarse con muertos. Bueno, es la primera cuestión. El primer rubro, en cuanto a las indicaciones divinas sobre el sacerdote, repito, hay 3 rubros. Y la cosa primera que Dios dice, no te contamines con muertos. Es decir, no te contamines teniendo contacto con cadáveres. Es una indicación interesante. La ley disponía no tocar cadáveres. Y esto, hermanos, esta disposición se puede entender si se considera que antiguamente se creía, y eso pues en cualquier lugar, se creía que el cadáver era un portador de enfermedad. Eso, hermanos, es pues algo casi natural. Es natural pensar eso. Así sea el familiar que más se quiere, la persona más querida, pues pensamos siempre, hay que tener cuidado con un cuerpo muerto. Eso es una cosa
en absoluto natural. Esto, digo, no requiere ni siquiera ser pensado por mucho tiempo. En lo natural es, pues, que hay que tener cuidado con el cadáver. Es algo, pues digo, común. Esa idea, pues, estaba en muchos antiguamente. Se asociaba al cadáver con algún tipo de mal, incluso en algunos casos se podía decir, esta persona murió, pudo haber sido por esto, por aquello, por cuestiones misteriosas o lo que sean, mágicas, incluso por lo que haya sido, pero el cadáver no puede ser visto como, por ejemplo, una persona viva, desde luego, para nada. Entonces Dios ya está diciendo en el inicio, eh, cuidado, no los toquen. Y esto hay que añadir, hermanos, de paso, las enfermedades que desconocían los antiguos, que por ejemplo ahora se conocen. Ahora hay muchas enfermedades de las que se puede decir, pues hay que tener mucho cuidado con cadáveres porque puede haber tal o cual contagio, etcétera, ¿no? De eso pues hay avances y análisis científicos que se hacen y que por algo se llega a esas conclusiones. Pero aquí lo que miramos es que se creó un tipo de tabú en la antigüedad, no solo aquí en Israel, un tipo de tabú en relación con el cadáver, como de algo con lo que hay que tener mucho cuidado, algo incluso a veces de lo cual no mucho se puede hablar, lo cual está rodeado hasta cierto punto de misterio, por ejemplo, algo así, y era pues también natural la desconfianza incluso de tocar a alguien que había manipulado un cadáver. Es algo natural. Hoy cualquier persona, a ver, hay un cadáver, alguien le hace cosas allá al cadáver distintas, luego se acerca con nosotros, nos quiere abrazar, nos, vamos a reaccionar, pues salvo ya alguien que de plano no sepa, dice normal, ¿verdad? Pero una persona, pues en su estado, digamos, normal, siente un rechazo al abrazo, eso es natural. ¿Sí? Y luego si alguien dijera, no, pero yo no lo entiendo, pues es que hay que leer la ley. En la ley Dios está diciendo, mira, no los toques. Dios lo está diciendo por algo. Dios ve el cadáver como algo impuro. Dios quiere proteger a su pueblo y dice a Israel, al sacerdote específicamente, porque a todo Israel se lo dijo, todo israelita no debía tocar un cadáver, pero aquí específicamente está hablando a los sacerdotes y dice, no te contamines con cadáver alguno. Y hace mención de la familia. Vimos lo que dice. ¿Por qué? Pues porque el cadáver con el que me hallo cerca es con el de mi familiar, salvo que sea yo mafioso, ¿verdad? Me di el cadáver de un amigo que no me pagó. Bueno, amigo, así, bueno, de un tipo que no me pagó. Me lo eché y ahí estaba el cadáver. Bueno, pues diferente, ¿verdad? O es que pues yo soy de tal colonia, para no mencionar una y no herir susceptibilidades. No, pero es que yo soy de tal colonia y ahí yo he visto cadáveres y no son mis familiares. Bueno, es asunto distinto. Aquí se está hablando de personas que tienen algún enfermo, de repente este familiar muere y Dios está advirtiendo al sacerdote, sea tu hermana, sea cualquier familiar, tu padre, madre, quien sea, ten cuidado, no te contamines. Dios está diciendo en ello, no te contamines. Bueno, decía, la ley ve al cadáver como algo impuro. Y tan solo, médicamente lo podemos entender. Pero también añado aquí algo. Aparte de esto, hay que considerar que la gente podría tocar cadáveres por ejemplo, sentimientos asociados a un apego grande, a un sumado apego, un apego mayúsculo, como quien se aferra por el que se ha ido y lo abraza. Ya ven, mucha gente que incluso ya ven el entierro y también se quieren aventar ellos. Y luego si es un creyente, nosotros decimos, un creyente así no está. Entendemos todos, decimos, sí, el dolor está, no se puede eliminar, la pena no se puede
hacer caso omiso del dolor que el familiar siente. Pero cuando vemos una escena así, decimos, eso es pecaminoso. Todos lo entendemos. Llorar por los que se han ido, eso es algo natural. Cuando es un ser querido, es algo totalmente natural. Llorarle años es algo natural. Pero ver una escena donde no te vayas, y dice, también a mí aviéntenme, así, ¿no? El mismo se quiere arrojar, ¿no? Pues miramos eso y decimos, eso no es así. Ciertamente la ley en específico no está hablando de esos casos, pero estos que menciono, este caso que menciono, se sobreentiende como algo asociado al pecado. Ahora, por otro lado, también puede haber alguien que toque cadáveres, por ejemplo, por perversión. Entonces la cuestión es de qué quiere Dios librar a su pueblo. ¿Solo de enfermedades? Tal vez, y de más cosas, seguramente. De enfermedades, sí, sin duda. Perdón, ahí dije tal vez. Entonces, de enfermedades, sin duda. Y de algo más allá, sin duda. Y solo aquí apunto estos dos casos. Tocar a un muerto con sentimientos muy grandes de ligadura. Y por otro lado, por perversión, por ejemplo. Hay algo que se denomina la necrofilia, ¿no? Que es esa tendencia y excitación por los cadáveres. Alguien podría decir, ay, pero eso existe. No, pues existe, ¿no? A lo mejor los jóvenes podrían decir, en la escuela mis amigos son así, ¿no? En la pública, claro, ¿no? Eh, eh, pero es algo que sin duda está presente y puede estar ahí cerca. El sacerdote no debe relacionarse con algo así. Como no toca a los muertos, miren, el sacerdote se ve libre, por ejemplo, de cualquier contagio. El sacerdote al no hacer eso se ve libre de mostrarse como aquel hombre apegado a tal persona y que con sus actos y su aferramiento parece que no la dejan. Y mucho más, se ve libre de cualquier sospecha. Oye, pues es que murió su esposa y ahí él se quedó rato tocando el cadáver. También puede eso prestarse a malas cosas, a comentarios indebidos. Y Dios está diciendo, ustedes son los sacerdotes, yo no quiero que se dé en relación con ustedes rumor alguno. Miren qué sabio es nuestro Dios. Eso, hermanos, nos está ya enseñando algo. No es mi situación, no estoy en ese tiempo, pero si la escritura no me está diciendo, si yo no estoy mirando allí, es que entonces hay una falla en mi corazón. El mensaje es claro para mí. El sacerdote no se debía relacionar con cosas. Miren, ahí miramos algo grandioso en las escrituras, sobre todo en lo que aparece, por ejemplo, en los evangelios, en los evangelios específicamente, eh, eh, ahí cuando Jesús resucita a Lázaro. Miren, él está, digámoslo así, dirigiéndose, tratando a un hombre que ya está muerto y que se puede dar testimonio sobre las mismas escrituras que la hermana de Lázaro le dijo al Señor, si tú hubieras llegado, ¿se acuerdan de cuántos días ya tenía? Ya 3 días. 3 días tenía ya. O sea, ya no había en la gente sospecha de, no, pues ahí estuvo y eso, manejaron ahí una resurrección, un cuento. No, eso no se podía, porque toda la gente presente y miraron el acto. Así como en aquel momento que venía la viuda de Naín con su hijo y el Señor obra ese milagro de resurrección a toda la gente y más en un poblado, que no hay que olvidar eso, en un poblado mucho más la información corre. Entonces, cualquier cosa en relación con el sacerdote, un mal comentario, corre el riesgo de regarse, porque estamos hablando de un pueblo. Y nosotros tenemos eso cerca. Cuando miramos, cuando vamos, por ejemplo, a la provincia, nos damos cuenta de que los rumores corren más rápido, las barreras son menores que acá. Acá luego entre vecinos, pues
ni siquiera sabemos el nombre de todos los vecinos, y en cambio en los pueblos todo está cercano. Bueno, esto decía porque a Jesús lo miramos resucitando a Lázaro en una escena, digámoslo, donde él se encuentra con muertos, a los que por su palabra los trae a la vida. Eso la Escritura nos está enseñando algo allí grandioso. El Señor tiene todo poder, Él puede hablar, le llora a Lázaro, pero no como el hombre que se aferra. Y no pensamos que lo resucita porque es que le dolió tanto, como que lloró, no, ya no aguanto, ya lloré mucho, me duele terriblemente, pues mejor ahora decido resucitarlo. No es por eso la resurrección, para que el poder de Dios se muestre. No tiene una base sentimental la resurrección de Lázaro. Ahora, siguiente asunto, inciso B, matrimonio. El primero, ya había citado, no contaminarse con muertos. Le puse yo inciso A, ahora pongo inciso B. Cuestiones de matrimonio, solo le dejé matrimonio. Bueno, los sacerdotes, ya mencionaba en el punto anterior, no debían dar lugar a escándalo alguno. Se buscaba en la medida de lo posible, miren, un pueblo recién llamado, sacado de la opresión en Egipto, un pueblo pues inmaduro, hay que decir, un pueblo también débil, recién empieza a formarse, y lo que Dios menos quiere es dar lugar a escándalo. Israel era un pueblo, no era la grande ciudad de hoy donde hay mucha gente que no se conoce con el vecino. Era un pueblo. Su naturaleza social, por ejemplo, es distinta de la nuestra. En las ciudades actuales, pues ya decía, no nos conocemos. Eso explica, la gente se elige un gobernante, alguno para la delegación, ni siquiera lo conocemos. No, pero que del sector tal o tal, pues quién sabe quién es ya, como porque, ¿y qué dicen los demás? Pues a ver, pues ya, pues va la gente a votar ahí, a ver, este es el que vi en los anuncios, aquí en la publicidad, pues no tiene conocimiento de ellos, no es como en un poblado, por ejemplo. Bueno, los comentarios desagradables sobre ellos podían dañar las conciencias de ese pueblo débil e inmaduro. Entonces Dios da indicaciones específicas. Una situación en una medida ajena a la nuestra, pero es que Dios tiene que decirles ahí, miren, guárdense, están en un pueblo, todos se conocen. Si ustedes toman una mujer de no buen nombre, van a tener problemas. Si ustedes toman una mujer divorciada, van a tener problemas. Si ustedes toman una mujer que ya tenga hijos, van a tener problemas. Eso en la actualidad es una cuestión muy distinta. Pero aquí hay que entender el contexto. Ahora, si alguien dijera, oh, pero ese es un señalamiento muy duro, ¿qué tal que una mujer había sido dejada y pobrecita? Bueno, es que no debemos, eh, 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 digamos, ver, no debemos tratar de ver lo que no está en el pasaje, ¿no? Dios no está diciendo, es que yo estoy contra en sí, contra la dejada, contra la que está sola, que tiene hijos. No está diciendo Dios eso allí. Ahí le está hablando al sacerdote, a ti te tengo para un cargo de importancia, necesito de ti que no des lugar a escándalo alguno, a comentario alguno. Si dijéramos, pero es que parece que Dios tiene desprecio por este sector de mujeres, hermanos, el llamado de Dios a Israel es salvo. Y en el mismo pueblo vemos mujeres que fueron dejadas y también fueron llamadas. Eso hace que no podamos decir, es que Dios está haciendo un señalamiento sobre un sector de personas. Eso no se puede, no lo permite la Escritura. Más bien vemos a un Dios misericordioso que se compadece de su pueblo y lo saca y lo redime. Bueno, esto es lo que hace entender, hermanos, por ejemplo,
en el Nuevo Testamento las demandas al obispo que vemos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, la carta que le envía a Tito, también en el capítulo 1 hay disposiciones para los obispos. También el mismo apóstol Pedro en la primera carta que él escribe en el capítulo 5 vemos disposiciones para los ministros, para los pastores u obispos, y está diciendo, y el obispo sea así, y de esta manera, y de esta otra, y de esta. Bueno, eso quiere decir que un creyente que no sea pastor, un creyente que no sea obispo, diga, esas cosas yo no tengo por qué atenderlas, esas son para él, y para mí no. No, él también debe atenderlo, pero es que Dios específicamente le está hablando al obispo. Es como Dios le está diciendo al obispo, al sacerdote en su momento, posteriormente al obispo en su momento, está hablando con cada uno y se acerca el creyente que no es obispo, dice, Dios, entonces yo estoy libre de esas demandas. Es como que Dios dijera, no, tú también debes guardarte, pero es que no estoy hablando ahorita contigo, estoy hablando ahorita con ellos. Así es como nosotros debemos tomar esa escritura. Por eso no podemos aceptar, por ejemplo, que un creyente diga, yo no soy pastor, pues entonces yo no estoy obligado a guardarme conforme dice la escritura, dando indicaciones, por ejemplo, para los obispos. Un creyente sabe que él se debe tanto a Dios en su vida completa. Si no, no está leyendo las escrituras, está leyendo un manual. Entonces él leyendo un manual diría, yo aquí en el manual, ¿qué veo en el manual? Pues aquí en el manual está esto. Aquí dice obispos. ¿Dónde dice para mí? Aquí dice obispo y de ahí no lo vamos a sacar como necio. No, pero si se abre nuestro corazón a la escritura, entendemos Dios. En cada palabra que tú dices a través del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, a los obispos, tú allí me estás hablando. Por eso esas partes de la escritura no se omiten. Quedan también allí para nosotros. Además el apóstol Pablo que dice a los hermanos, todas estas cosas se escribieron, las antiguas, para nuestra enseñanza. El apóstol Pablo entiende eso con profundidad. Entonces, ¿qué miramos aquí? Está diciendo a los sacerdotes, guárdense, no den lugar al escándalo. ¿Y qué nos dice el Señor ahora a todos los sacerdotes? Pues somos real sacerdocio. Que en general no demos lugar al escándalo. Por ejemplo, hoy ese escándalo social, digamos, vamos a pensar, un ministro dice, a ver, yo me caso, esta mujer tiene hijo y se casa. ¿Es escándalo? No, puede ser, si es una mujer de mala reputación, algo así, pero no pensamos en los días actuales, pues es que todos los casos de pastores que se casan con una mujer que ya tuvo hijo, es escándalo. Eso hoy, hermanos, es una situación muy distinta de la antigua. Entonces Dios con esto nos está diciendo, guárdate, así como guárdate en relación con el cadáver, ¿sí? Guarda tus sentimientos, dedícalos a mí, guárdate de toda perversión en relación con el cadáver, guárdate limpiamente en tu salud de cualquier contagio y en general guárdate. Ahora también ten cuidado de tu vida en general, no des lugar al escándalo. Dios nos está diciendo, aunque el pasaje no lo haya dirigido para cada uno de nosotros aquí en específico. Ahora, en tercer lugar, inciso C, integridad física. Integridad física. Esta cuestión era un asunto de una gran importancia en un pueblo que comenzaba su camino en el pacto. Y aquí de pronto también podríamos ver, pues, ¿qué trae Dios contra los defectuosos? Pues, si Él tiene el poder, Él los hizo nacer así, pues, ¿qué trae contra ellos? De pronto parece todo un círculo de cosas donde Dios mismo está haciéndole el mal a Él, luego a su vez lo está marginando. Ese no es el asunto que está ahí. No, hay que recordar de nueva cuenta,
está hablando a los que quedarán al frente de la mediación en Israel. Y ha dicho, sean hombres que no den lugar a problemas. Bueno, este precepto o bien esta orden debe entenderse también como la rigurosidad divina, lo estricto de Dios en el llamado a los que van a ejecutar los sacrificios. Esto es importante. Dios está tratando con los que van a quedar al frente de Israel en cuanto al sacrificio. La ley parece desalmada. Desalmada era una palabra que se usaba antes, por ejemplo, en los filmes cinematográficos. Actualmente ya casi no se usa. Hace referencia a desalmado como que no tienes alma. No es desarmado, sino desalmado, así como no, como sin alma, pues. Como persona sin corazón. Como decir, persona también sin sentimientos. Bueno, la ley de pronto, una ley así, en nuestros días, una ley como esta en la actualidad, parece desalmada. Pero aquí hay que considerar algo, hermanos, de fundamental importancia. En toda actividad que hacemos se pide perfección de ser. Aquí en cada uno de nosotros es así. Miramos a nuestros jóvenes pasar, toca el piano cada uno. Pasa un joven, pues gracias a Dios tenemos varios pianistas. Pasa uno, toca uno. El siguiente himno pasa otro joven, lo toca. Tenemos, gracias a Dios, varios instruidos aquí desde niños en la música y pueden tocar, pueden mirar una partitura, pueden tocar. ¿Y qué se pide cada niño que va a pasar? Perfección. Trabaja en su casa, no dice, pues ahí medio quedó. No, no miramos a un boxeador que diga, a mí me duele la mano, pero pues ya sí voy al... No, no, no. No dice, pues, ay, no me he sentido bien de la cadera, pero pues ahí sacamos la pelea. Él dice, yo me requiero perfecto para presentarme a pelear. Un mecánico, imagínense, pues ahí medio le dejé el carro, anímese. ¿Y a dónde se va? A Chiapas. Ay, no. No, imagínense, medio arreglado, sabrá Dios si llega o no. Si llegue siquiera a Puebla. No, se requiere, oiga, lo dejó bien, lo dejó perfecto, todo, desde balatas, motor, todo. Ah, pues el carro. Hermanos, Dios en todo pide perfección. También, miren, no debemos separar esto de que esta ley, no debemos desligarla del hecho de que las personas que tenían defecto corporal también eran redimidas. Y en la escritura tenemos casos variados. Miren, en el Antiguo Testamento, un caso icónico, Mefiboset. El rey David amó mucho a Mefiboset, por eso lo llamó a su mesa. Es que era hijo de su amigo. David tuvo un amigo muy cercano a Jonatán, el hijo del rey Saúl. Imagínense, Jonatán tiene un hijo. ¿Cómo se quiere a los hijos de los amigos? A los hijos de los amigos se les quiere mucho. Como decimos de manera coloquial, se les adora, desde luego no entendiendo, porque oye esto algún creyente que toma también la Biblia como un manual, dice, no, adorar solo a Dios. Bueno, no, es que no estamos tomando la palabra en ese sentido. Las palabras tienen varios significados. Entonces, uno mira a un amigo, uno lo estima demasiado, tiene él un hijo y uno quiere tanto a sus hijos como lo quiere uno. Si uno en verdad aprecia a ese amigo, estamos hablando de la amistad verdadera, la amistad legítima, se quiere tanto al amigo como a sus hijos, o a sus hijos como al amigo. Pues imagínense, hermanos, el acto del rey David que dice, no me interesa, Mefiboset estaba lisiado de ambos pies y lo tenía en su mesa comiendo. Y que alguien trabaje la tierra, que le dé las ganancias, digamos, pero él comerá conmigo. Era su Jonatán que le volvió a nacer. Allí lo tenía. Su Jonatán chiquito. Ahí lo tenía. Lo amaba. Y hay que recordar que a las cortes no podían pasar hombres con defectos. Es muy interesante.
Es muy interesante esto. Entonces, tenemos, por ejemplo, en las escrituras el caso de Mefiboset. Incluso profetas, hermano, con problemas de visión. Se dirá, no, pero que era por la edad. Bueno, el texto dice, sin defecto. Y hay hombres con problemas de ojos y están allí. Entonces, la escritura nos está diciendo algo. Miren, en el ministerio del Señor, en mucho, en qué consiste. Ciegos, sordos, cojos, sanados, entre otros. Ya israelitas, ciegos y los sana. El Señor no dice, pues está ciego, que lo hagan a un lado, que no se me acerque. Cojos no voy a tratar con ellos. Sordos no voy a tratar con ellos. La escritura habla dice, Jesús sana al hombre de la mano seca. Como cuando ya la mano no funciona, queda como así. Hay gente que está así. No estamos hablando de la tendencia actual así, ¿verdad? No, esa enfermedad, esa ya no. Un hombre se acerca así, el Señor lo sana y este hombre puede ya laborar en su vida con. Entonces, miramos a un Dios atendiendo aún a los que tienen defecto e incluyendo. Entonces, estas palabras no son un mensaje contra el minusválido, no son un mensaje contra el ciego, no. Es que Dios está diciendo, yo voy a poner hombres para esta tarea que es fundamental. Te necesito entero. Voy a poner, imagínense hermanos, como se diga en un negocio y voy a contratar personas que van a defender ahí, personas que van como en estos lugares donde se bebe y llevan hombres fuertes para sacar a cualquier borrachito. Imagínense ahí un cojo, un tuerto ahí, ciego, sordo. No, imagínense, no sirve allí, no ayuda ahí. No, mira, quiero hombres fuertes, se vean grandes, de buena estatura, que se vean de cuerpo, porque precisamente por eso va la gente, los mira, y dice, ay, ya iba a ser un escándalo, pero creo que no. Porque los mira. Pero en cambio, miro yo uno más bajito, pues mi ánimo es distinto para ponerme mal. Pero me sale un tipo alto, corpulento, pues digo, ay, no voy a estar tranquilo. Para todo, miren, sea para el deporte, sea para lo que sea, alguien hace ropa, busca hacer con perfección su ropa. Una hermana hace un guisado, busca de la mejor manera que le quede perfecto. Que diga, bueno, a veces me falla, sí, puede fallarle, pero la intención de la hermana es que quede como lo mejor salido de sus manos. Y el oficio de todos nosotros. Cada uno busca dar lo mejor, porque esa es una tendencia natural en el hombre. Dios está con ello diciendo, es que vean, yo pongo hombres para el sacerdocio, pues estoy poniendo hombres, busco hombres perfectos para esta tarea. Es una tarea importante. Estos hombres van a realizar un trabajo importante. Hermanos, es que no solo es una cuestión estética con el sacerdote. Miren, el sacerdote maniobra animal. El sacerdote es un hombre con cierta fuerza, carga, hermanos, porque estamos hablando de animales. Imagínense cómo debe estar su nariz para oler, todo debe percibir. Un lugar de incienso, todo lo que hay. Animales que le llevan. Debe un hombre conocedor. Imagínense la vista que debe tener, hermanos, para la observación del animalito. El sacerdote, del sacerdote se requiere un hombre cabal físicamente. En cuanto a sus sentidos, entero. Se requiere un hombre íntegro, con integridad física. No es cualquier cosa allí, uso este lenguaje, cualquier cosa, como si hubiera gente que le pudiéramos decir cualquier cosa, ¿verdad? Pero es un lenguaje así coloquial, se entiende.
Dios con ello está diciendo, pido perfección y en esta tarea que voy a llevar a cabo, también pido perfección. Por eso, hermanos, miren, las herramientas que usamos para el trabajo deben ser perfectas. Hermanos van, compran una licuadora y no dicen, pues allí la que sea. La hermana dice, bueno, a veces tendré que moler hielo, a veces tendré que moler, no siempre es puro tomatito, a veces hay ciertas licuadoras con determinado uso. ¿Cuánto se va a estar usando la licuadora? ¿Para qué cantidades? ¿Qué se va a moler? Porque no es lo mismo cuando se requiere algo, por ejemplo, para meter hielos. Una licuadora por la que yo vaya, pues una sencillita, a ver, esa, pues yo no creo que dure mucho poniéndole hielos, ¿no? O poniéndole ciertas cosas. Hay ciertas cosas que luego trábalas, como por ejemplo poner arúgula, digamos, no sé, arúgula y esas cosas se meten en una licuadora, corre el riesgo de quemarse, son ramitas ahí, entonces se requieren otras aspas, otro trabajo, otra calidad, naturalmente se va a pagar más, pero también no solo la durabilidad, sino también la eficiencia va a ser mucho mayor en tiempo y en muchos elementos más. Miren, simplemente veamos que buscamos las mejores herramientas para el trabajo, la mejor ropa para presentarnos, la mejor comida para atender a quienes apreciamos. Esto es lo que hace que nos esmeremos en todo lo que hacemos para que nos salga de la mejor manera. Le decimos a un niño, tú vas a decir un verso este día y buscamos que lo memorice perfectamente. Que va a cantar algo, que cante bien. Que va a cantar, se va a entonar, que esté bien entonado. No, no es nuestra tendencia a decir, ay, medio me peiné. Bueno, llevo un poquito, ¿verdad? Pero es que cuando no hay mucho, pues de dónde agarrar, ¿verdad? Pero se hace lo que se puede. Pero el punto es, no hacen las hermanas, que medio me peiné. No, pues algo que esté enferma. En lo general se busca, a veces la gente por eso está ante el espejo, y uno dice, ¿y qué te mueves? Es que este cabello, y uno no lo alcanza a ver. Es que este cabello no me gusta, se mueven algo y están así, hagan de cuenta, se paran al espejo, hacen esto. Y uno dice, yo no le vi ningún cambio. Pero para ellos dicen, sí, ya me veo bien. Uno dice, te ves bien, pero esa persona cree que por 3 pelitos que se movió, que se acomodó, o sea, sí tiene su cabellera, pero se acomodó algo y dice, ya me veo bien. Y uno dice, no entiendo, hay gente que eh, pone saliva y hace esto. Y yo digo, pues yo no le noto, pero ellos, ¿qué están diciendo? Quiero verme de la mejor manera posible. Por eso hacen eso. Y por eso se hacen guisado y en cualquier tarea en absoluto que se haga, lo ordinario, lo común es buscar la perfección. Esa es la tendencia natural. Pues aquí Dios nos está diciendo algo. Mira, te estoy hablando de la tendencia natural a buscar lo mejor. Ya, ¿qué me está diciendo aquí? Le voy a ofrecer algo a Dios que sea lo mejor. Ya me está diciendo Dios eso. Mira, le has de dar a Dios tu ofrenda de X o Y cosa, dale lo mejor. Por eso tenemos himnos como, da lo mejor al maestro. Hermanos, es una cosa de entendimiento sencillo. Ahora, hay que recordar ciertamente en el Nuevo Testamento, miramos, por ejemplo, el apóstol Pablo dice algo que en cierta manera rodea de misterio, porque hay debate en cuanto al caso. Dice, si ustedes, por ustedes fuera, se hubieran sacado los ojos para darme, haciendo referencia el apóstol a algo que parecía tener, y su imagen no se veía así como que dijera, pues, porque hasta la escritura sí hace mención de ello, ¿no? Pues bueno, yo no fui con una gran imagen, ¿verdad? No fui con una gran imagen. Y eso, hermanos, hay que decir que nos alegra. Algunos nos alegra. ¿Por qué? Porque imagínense que Dios dijera, a ver, te voy a llamar al ministerio.
y yo miro a varios hermanos de aquí, yo me haría para atrás. Y que Dios dijera, no, a este galanazo de buen porte, lo voy a llamar para él. Y ahí va el hermano. Y a este galán para esta otra cosa. Y a este galán para esta otra cosa. Pero ese de allá atrás, pásame al feo. Y ahí entré yo. Así es, hermano. Ah, mira, pero y porque qué tal que yo estuviera como otros hermanos aquí, para no mencionar, porque también luego vayan a venir de otras iglesias señoras a quererlos conocer, ¿no? Pero no menciono, pero a ver qué tal que estuviera yo así, entonces dirán, ya no oímos el sermón, ya lo estamos mirando. Así yo me pregunto qué pasaría si pasamos a predicar a algún hermano o a otro, pasamos al hermano, entonces ya no oímos el sermón. Suspirando. En cambio, pasa el pastor Ernesto, todos atendimos al sermón. Claro, así es, porque Dios llama. Miren, el apóstol Pablo hace mención de eso. Dice, pues yo pues no soy así como de una gran postura, como que Apolo tiene otra percha. Pero Dios está diciendo, pues, eres tú, apóstol, eres tú, Pablo, el elegido. Y diríamos, parece quebrarse la regla, ¿no? No es que no se está quebrando la regla. Es que originalmente Dios estaba hablando en un contexto determinado. Entonces concluyo, cuando ante estas palabras divinas abrimos nuestro corazón, entendemos el mensaje que centralmente es, Dios demanda un pueblo santo no contaminado, un pueblo fiel e íntegro en las circunstancias en las que se encuentra, en el servicio en que se encuentra. Por ejemplo, en Israel no había la suma de oficios que hay hoy. No había la suma de oficios que hay hoy. No había, desde luego, las carreras que hay hoy, naturalmente. Imagínense, hermanos, esto, pues decir, oye, ¿cómo sé? A ver, ayúdame a orar o dame guía bíblica. Es que no sé si estudiar robótica industrial o telecomunicaciones. ¿Dónde está el texto? Santo Dios, ahí, ¿cómo le voy a hacer? Pues no hay texto para eso. Pero hay guía en la escritura sobre ciertas cosas para entender qué camino debo tomar. Entonces Dios está diciendo, demanda pureza de nuestra vida. Y por eso, hermanos, concluyo diciendo, envió el Padre a su Hijo. ¿Y a quién mejor? ¿Y a quién mejor que a su perfecto Hijo? Perfecto en todo, divino, hecho hombre, y por sobre todas las cosas, como dice su palabra, perfecto en obediencia. Que el Señor sea con cada uno de nosotros.